Sí, tengo hoy la honrosa tarea de comunicarles, señor presidente, señor alcalde, el resultado final de un proceso de selección del concesionario que se va a encargar de construir, de proveer los equipos, los trenes y de operarlos durante 20 años. Podemos decir que esta historia comenzó, como lo recordaba hace un momento Inés María Sabaraín, desde el año 42, hace 77 años, pero no habría tiempo de recordarlo. También podríamos recordar que todas las campañas de alcalde, las 9 alcaldes de elección popular que han pasado por el puesto de alcaldes, han tenido que ver, han prometido, han trabajado de alguna manera por sacar adelante el Metro Bogotá. Pero no vamos a referirnos a todo eso, vamos a contarles cómo llegamos, señor presidente, señor alcalde, al día de hoy. Tenemos que reconocer que este proyecto recogió estudios que se hicieron en el pasado. El alcalde Samuel Moreno incluso alcanzó a hacer los estudios que determinaron el corredor del metro. Ese corredor del metro es el mismo que adoptamos unos años después. Gracias a ese trabajo, la siguiente administración pudo realizar los estudios de suelo de ese corredor y proveer una información valiosísima para el diseño del proyecto, información que, entre otras, alimentó mucho el estudio de alternativas que nos vimos obligados a hacer al principio de la administración, porque por motivo de la devaluación del peso colombiano, que en ese momento fue del 52%, fue necesario hacer esa comparación, y gracias a los estudios de suelo fue posible identificar las tecnologías que habría que aplicar y los costos que tendría cada una de esas tecnologías. Gracias a todo eso, entonces, en el 2016 pudimos dar ese gran paso de seleccionar la mejor opción para Bogotá, incluyendo la localización del patio taller, cada una de las 16 estaciones, la integración con Transmilenio, que es fundamental para que el metro pueda dar sus beneficios, para que pueda movilizar todo su potencial de 1 millón largo de pasajeros al día. Ese proyecto quedó estructurado en el año 2016 y el gobierno de entonces, con el presidente Santos a la cabeza y el Consejo de Bogotá, pudieron aprobar las vigencias futuras y el metro quedó garantizado financieramente, por primera vez. Además, esos recursos de 22 billones de pesos que serán entregados a la empresa Metro en un plazo de 30 años, son los que nos permitieron, acto seguido, ir a los bancos multilaterales, señor presidente, a finales del año 2017, a presentar el proyecto, a pasar los exámenes que usted, como funcionario que hizo una larga carrera en el BID, sabe cómo son de exigentes esas evaluaciones. Tuvimos 6 misiones que vinieron a Bogotá a evaluar el proyecto, en lo técnico, en lo financiero, en la sostenibilidad ambiental, socioeconómica, etcétera. Después de ese proceso, recibimos, por suerte, la aprobación de los 3 directorios, de los 3 bancos aquí presentes, que tuvieron a bien, pues, después de la evaluación, aprobar los primeros créditos. Y pudimos entonces, ahí sí, no antes, abrir el proceso de selección, acto que ocurrió el 6 de agosto del año pasado. Ese proceso de selección tuvo 2 etapas, como todos ustedes saben. La primera fue la preselección. En esa etapa, el grupo de participantes interesados se decantó fuertemente. Hasta ese momento teníamos en Bogotá 115 empresas haciendo presencia, haciendo estudios con interés en proponerse. Cuando abrimos el proceso de selección y conocieron que era una concesión, señor presidente, señores miembros de la mesa, del estrado, en ese momento los 115 participantes se redujeron a poco más de 70, porque muchos de ellos no querían entrar en un proyecto que implicaba quedarse operando el metro por 20 años, porque es una obligación fuerte, es una exigencia fuerte. El grupo se decantó y abrimos el proceso de precalificación. Muchos intentaron entrar, 7 grupos pasaron con 32 empresas, ya habíamos pasado de 115 a 32. Ese grupo fue evaluado en su momento en sus capacidades técnicas, por experiencia, legales y financieras, y de ellos 6 pasaron adelante. Con ese grupo abrimos, ya, señor presidente Duque, con su apoyo y el de todo su gobierno, la última etapa, la de la licitación final. En ese proceso el grupo se continuó decantando. En ese proceso conocieron ellos lo que técnicamente se llama la matriz de riesgos, que fue aprobada por el COMPES bajo su liderazgo y el ministro Carrasquilla y la ministra Orozco a la altura del mes de abril,
Y con esa matriz de riesgos en donde se les asignó una gran responsabilidad en el manejo de las contingencias, a quien resulte ganador, se retiraron algunas compañías más. Pareció una exigencia para algunos de ellos, tal vez superior a lo que están acostumbrados en otros contratos, en otros países, en otras ciudades. Y el grupo continuó decantándose. Y pues llegamos a la última etapa, a la licitación que se abrió en este mismo sitio el 28 de junio con el liderazgo del presidente Duque y su equipo, y que terminó el día de ayer. Ese proceso produjo un avance previo que se concretó en la presentación de ofertas de 2 grupos el pasado 3 de octubre. Acto seguido, como lo prevé el reglamento, un reglamento que es conocido por todos desde el año 2017, procedimos a hacer la evaluación de esas propuestas, tanto en el cumplimiento de los requisitos legales, que tienen que ver con la capacidad jurídica de presentar la oferta, en la presentación de las pólizas y las garantías que dan cuenta de la seriedad del compromiso que adquieren para llegar hasta el final del proceso. Eso fue evaluado rápidamente y nos permitió, señor presidente, enviar esta evaluación con esa recomendación a la banca multilateral para recibir la no objeción. Usted sabe, señor presidente, qué consiste eso. Son 3 bancos, 2 en Washington, otro en Europa, evaluando el informe de evaluación que preparamos con nuestro equipo asesor, y tuvimos la suerte, una vez más, y tengo que hacer el reconocimiento, de que tuvimos respuesta en horas o días, y pudimos, como ya sabemos, adelantar el proceso, y eso es en mucha medida gracias al apoyo que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. En todos nuestros cronogramas consignamos 7 días hábiles, que son casi 2 semanas, para que nos dieran la no objeción a todos los informes que debimos presentarles, que fueron más de una docena de informes. Y en ninguna de las ocasiones el banco se tomó los 7 días, en ninguna, y fue reduciendo el periodo de respuesta hasta días y horas, como sucedió el día de ayer. Y gracias a eso, señor presidente, entonces, ayer que recibimos la no objeción de los bancos, pudimos dar paso al momento más esperado por todos nosotros, que representa el final del proceso, hacer la adjudicación. En horas de la tarde, después de recibido y conocido el informe de los bancos, hicimos, repito, como lo ordena el proceso que tiene reglamento internacional, supranacionalidad, hicimos la publicación en la página de Naciones Unidas, en las páginas de los bancos y desde luego también en el SECOP, en la plataforma de contratación pública colombiana que tiene toda la trazabilidad y toda la documentación del proceso a disposición de todos quienes participaron y de todos quienes quieran revisar el proceso. Allí encontrarán ustedes, de hecho ya algunos periodistas acuciosos lo hicieron, el documento con la adjudicación y ya se anticiparon a la noticia que queríamos darle, porque pues esto es transparente, está, repito, desde ayer el acto publicado en todo el mundo en varias páginas web. Entonces, así, señor presidente, me complace mucho informarle que después de 15 meses de este proceso, después de haber interactuado con estos grupos, después de haber enviado 561.000 documentos, es una cifra que repito porque pueden creer que estoy equivocado, 561.000 documentos fueron descargados por los participantes de esta licitación en los 15 meses. Después de ese proceso tan arduo, no exento de contingencias judiciales, jurídicas, podemos, señor presidente, señor alcalde, señores miembros del gobierno, llegar al día de hoy e informarles que procedimos a adjudicar el contrato de concesión para construir y operar el metro de Bogotá por los siguientes 20 años al grupo conformado, al grupo denominado APCA Transmimetro, conformados por la firma Check y Cian, originarias de la China, con proveeduría de la CRRC de Brasil y Bombardier, compañía canadiense española. Con ese grupo, procederemos a firmar el contrato en los próximos 45 días y a iniciar las obras. Por parte de ellos, el cronómetro comienza en el segundo trimestre del año entrante. Muchas gracias a todos ustedes, señores del Gobierno Nacional, y a todos los asistentes por acompañarnos en este día tan especial.